Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Buenos días. Buenos días. De hecho, es un bonito día, un poquito, bueno, por acá por lo menos ha sido un poquito oscuro. En otros lugares yo sé que está lloviendo aún. Pero el Señor tiene control de todo y eso es lo importante. Esta mañana vamos a estar hablando acerca o vamos a descubrir un poco acerca de lo que es la palabra de Dios, porque a veces pues vemos la Biblia, vemos la escritura, vemos la palabra que está escrita, pero a veces no le sumamos la importancia necesaria a esa palabra. Y es que no entendemos en realidad a veces qué tan importante es. En 2 de Timoteo, capítulo 6 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, podemos comenzar diciendo que la palabra de Dios eh, es básicamente la voz de Dios, es básicamente los mandatos de Dios, los estatutos de Dios. Pero, ¿cómo lo vamos a desarrollar esta mañana? Hay un versículo muy conocido, y yo creo que muchos lo han escuchado, y tal vez no sabían ni dónde estaba ubicado, pero eh, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay hasta canciones infantiles, incluso yo me recuerdo de una canción, de una alabanza infantil que habla acerca de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y habla sobre la Biblia. Entonces, podemos entender que la palabra de Dios, la voz de Dios, el deseo de Dios, los estatutos de Dios, el mandato de Dios, viene a través de la Biblia. Cuando nosotros queremos escuchar al Señor, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, pues básicamente el Señor hablaba directamente con voz audible a su pueblo. Pero ahora el Señor nos puede hablar a nosotros día a día. Nosotros solo necesitamos buscarle y nosotros necesitamos solamente abrir la Biblia un momento y comenzamos a escuchar la voz de Dios. Entonces podemos entender que el hecho de que nosotros no escuchemos con voz audible al Señor no nos quita la posibilidad de poder escuchar sus estatutos, de poder escuchar su consejo, de poder escuchar sus mandamientos, de poder escuchar consejo, de poder escuchar una palabra de aliento. Cuando nosotros estamos con alguna situación buena o mala, no importa la situación, porque estamos en una situación buena o mala y nosotros vamos a la Biblia y buscamos dentro de la palabra y le decimos, Señor, habla mi vida, les aseguro 100% que siempre vamos a encontrar alguna palabra que nos va a sustentar, alguna palabra que nos va a llenar, alguna palabra que vamos a decir, esto era para mí, esto que está escrito acá, el Señor lo permitió o lo escribió para mí, permitió que el que lo escribió en su momento, pues lo escribiera para yo tomarlo el día de hoy. Entonces vamos a tocar algunos puntos. Eh, Como les decía, pues la palabra de Dios viene de Dios. O sea, lo que nosotros vemos escrito en la Biblia viene de parte de Dios, es inspiración de Dios, es poderosa, es la voz que viene de la boca de Dios y podemos escucharla y podemos vivirla. Cuando nosotros escuchamos una prédica, cuando nosotros escuchamos un sermón, es en base a la palabra de Dios, en base a la voz de Dios, lo que nosotros estamos recibiendo. Por eso a veces cuando escuchamos un mensaje, nos sentimos identificados y decimos, o sea, es mi vida, es de mí de quien están hablando, porque yo estoy así, yo me siento así. Entonces podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es una palabra viva, una palabra que se mueve constantemente, no está muerta, no es una palabra escrita como en cualquier libro, una historia que quedó escrita ahí y ya, sino que son pasajes que nosotros podemos traer nuevamente a nosotros y aplicarlo a nuestro diario vivir, enseñanzas que pues tuvieron nuestros antepasados, tuvieron hombres y mujeres valientes del ayer que nosotros podemos aplicar a nuestra vida.
dándonos cuenta que el Señor nos enseña que como seres humanos nosotros pues somos humanos como tal, pero podemos entender que el Señor nos ha dado los pasajes adecuados para poder decir esto lo vivió aquel y logró salir adelante a través de esta actitud. Entonces, incluso nuestro Señor nos deja plasmada su vida, nos deja plasmada, digamos, eh, la forma en la cual nosotros debemos vivir la palabra, la forma en la cual nosotros debemos ejecutar la palabra. Entonces, la palabra no está viva, sino que no está muerta, perdón, sino que está viva, porque eso, la palabra vive con el Señor y no dejará de ser porque el Señor es eterno. Y nosotros sabemos que tenemos una palabra que prácticamente nos garantiza la vida eterna y es un contrato también con el Señor, es una promesa con el Señor, es palabra que nos reaviva, nos da fuerza, nos da fortaleza para seguir adelante. Pero vamos a tocar algunos puntos bien breves y es que la palabra es agua que limpia. Efesios 5:26 dice, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. Entonces, aquí está hablando acerca del amor que tiene que haber en el esposo, en el marido, digamos, en el hogar, pero lo compara al amor del Señor. Y dice, así como el Señor ama a su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que se debe cumplir en nuestros corazones y debe limpiar nuestra vida, debe limpiar cualquier tipo de suciedad que nosotros tengamos en nuestro corazón. Es la palabra la que nos enseña los caminos adecuados que tenemos que seguir para poder, pues, no vivir conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, así como en su momento, pues David también, que tenía un corazón que era, pues, aceptado por el Señor, porque decía el Señor que tenía un corazón conforme al de él. Entonces, de esa forma, la palabra nos moldea para poder llegar a ser como tener un pensamiento divino, un pensamiento bueno, un pensamiento sano, un pensamiento santo para con Dios. Eso es la limpieza que el Señor hace a través de la palabra. Aparte de eso, la palabra es luz, como lo vimos en el Salmo que leímos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, no podemos caminar tranquilamente por un lugar que está oscuro. No podemos caminar libremente por un lugar donde no vemos a dónde ir. Entonces, el Señor nos alumbra el camino por que debemos de seguir. El Señor nos ilumina y por consecuencia nosotros nos convertimos en luz como seres humanos porque creemos en el Señor, creemos en Dios, creemos en su palabra. También es alimento. Cuando el pueblo de Israel pues pasó los 40 años en el desierto, el Señor pues envió alimento, envió físicamente, envió alimento a estas personas. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Incluso cuando Satanás tentó a Jesús, se reviva este pasaje, cuando Satanás le dice, y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y el Señor pues le respondió a Satanás, aún a pesar de que él ya andaba sus 40 días pues encima de ayuno, eh, el Señor respondió a Satanás y le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios, o sea, tiene que ser nuestro alimento la palabra de Dios. Si nosotros no buscamos la palabra de Dios, vamos a ser como niños desnutridos espiritualmente. Es alimento para nuestra vida, es alimento para nuestra alma. Si nosotros si hacemos un examen y comenzamos a alimentarnos más de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va cambiando. ¿Por qué? Porque es nuestra vida espiritual la que estamos engordando, nuestra vida espiritual la que estamos reforzando, alimentando.
Si nosotros no le damos de comer a un niño, el niño se muere. Si nosotros no le echamos agua a una plantita, la plantita se muere. Si nosotros no le damos de comer a un animalito, se muere también. ¿Por qué? Porque si no hay alimento, prácticamente una persona vive, o sea, puede tener su cuerpo, puede tener su vida corporal, pero espiritualmente anda muerto, espiritualmente no transmite esa luz, no transmite esa paz, no transmite ese perdón, esa misericordia, ese amor, no lo transmite. ¿Por qué? Porque anda muerto espiritualmente. Y la muerte espiritual pues es algo muy grave. Aparte de eso, la palabra es leche espiritual. En Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí pues prácticamente hablamos de alguien que está comenzando en la palabra, que está comenzando a creer, que está comenzando a escuchar. A medida nosotros vayamos necesitando este alimento y buscando este alimento, nosotros vamos a ir creciendo. Pablo también hablaba acerca de los niños espirituales en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y 3, en el 3 hacen refuerzo acerca de esto, porque habla acerca de que nosotros tenemos que pues prácticamente no nos puede, no, el Pablo no podía hablar a su pueblo, al pueblo de Corinto, por el hecho de que no habían crecido, entonces le seguía dando palabras como así, suavecita, tranquilita. ¿Por qué? Porque no había un crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que ir creciendo conforme al conocimiento de la palabra y así también ir tomando todo de parte de Dios, pues porque hay palabra dura también. Y aún Pedro le dijo al Señor, que dura es tu palabra, ¿quién lo podrá llevar? Pero sabemos que la palabra de Dios en algún momento pues también nos da fortaleza, pero también nos exhorta, nos regaña, porque posiblemente alguna de las cosas nosotros las andemos haciendo mal. En Proverbios podemos encontrar un montón de consejos, un montón de palabras que nos pueden llevar a que nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios. Pero también la palabra de Dios es como miel. Salmos 19, 7 al 10 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que la miel y que la destila y que la destila del panal. Entonces, nosotros podemos ver que la palabra de Dios también viene a ser dulce en su momento, deliciosa, sabrosa, buena, nutritiva para nuestra vida. A veces podemos sentir que es dura porque podemos sentir que el Señor nos está examinando y está diciendo, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo mal, esto estás haciendo mal. Pero también podemos entender que cuando corregimos nuestra vida, el Señor también nos abraza, nos consuela y hace justicia, porque Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Entonces podemos tomar eso también como parte de nuestra vida y podemos entender que si nosotros nos disponemos, el Señor va a hacer todo lo demás y nos va a dar recompensa, nos va a dar vida eterna, nos va a dar salvación si nosotros obedecemos su palabra. Y aquí volvemos a tocar el punto, que es como fuego, como un martillo. Jeremías 23-29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque si nuestros corazones son duros, pero permitimos que el Señor venga y hable en nuestra vida, va a comenzar a martillar a nuestro corazón, va a comenzar a quemar nuestra alma, de tal punto, no literal, ¿verdad? Sino que estoy hablando de tal punto que con el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego que quita toda escoria, toda basura, la quema. Y el martillo, pues prácticamente si tenemos un corazón duro como piedra, lo quebranta hasta el punto de que como su palabra también en Jeremías habla acerca del alfarero, que nosotros llegamos a ser destruidos como el barro, o sea, como el barro que está siendo construido, si no está siendo construido de manera correcta, es destruido nuevamente y vuelto a ser. Y de esa forma el Señor pues nos moldea. Es como una espada, dice Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Señor ya entró con su palabra en nuestra vida, el Señor comienza a hacer grandes cosas.
El Señor comienza hasta se nos enchina la piel a veces cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes en nuestro interior y desde adentro el Señor nos convierte, nos cambia el pensamiento, nos cambia la forma de vivir, nos cambia la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Ya no pensamos de una manera natural, voy a decirlo así, sino que comenzamos a vivir de una manera espiritual y comenzamos a ver mucho más allá de lo que cualquier persona ve. Cualquier no creyente no ve la vida espiritual como tal, sino que lo que ve es un loco, una loca que tal vez está haciendo cosas agradables a Dios, pero que no causa daño, sino que al contrario, está haciendo cambios buenos en su entorno, en su familia, en sus hijos. Y pues ya para terminar, nada más pues no pensamiento, sino que conclusión, que la palabra de Dios cambia vidas, cambia naciones enteras, cambia la historia. Y ahora conocemos que el escucharla y el vivir en ella tiene repercusiones incluso en la eternidad. Voy a dar un ejemplo muy reciente. Nosotros como país, como El Salvador, no estamos exentos a cualquier desastre sobrenatural, a cualquier desastre natural, digamos, que viene. No es primera vez que el Señor pues, nos ha librado, nos ha cuidado. Yo veía un dibujito que habían hecho ahí con la mano de Dios sobre el huracán ETA y decía ahí, hasta aquí vas a llegar, porque aquí están mis hijos, aquí están los que han estado pidiendo, clamando y orando. Y como país somos muy pequeños, pero tenemos una fe muy grande y eso ha permitido de que el Señor nos haya guardado de este suceso que aconteció. Pues. Todavía algunos países están viviendo esto y hay que pedir mucho por ello, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha guardado y le dijo al huracán, no, aquí no vas a pasar. Y gracias a Dios, pues estamos tranquilos. Hasta cierto punto, pues no nos ha afectado en gran manera. Algunos departamentos y municipios han tenido lluvias, pero ha sido leve. Y el Señor pues ha dado sabiduría incluso a los gobernantes para que pues se prepararan por cualquier cosa, pero el Señor hizo obra en nosotros y su palabra dice que cuando el pueblo se humille, entonces el Señor va a derramar su gracia, va a derramar su misericordia sobre nosotros. Así que damos gracias a Dios este día y hasta aquí cierro pues con la meditación. Gracias por estar atento.